Estamos en la línea con la congresista Zenaida Solís. Hay un planteamiento interesante del Partido Morado, que expresidentes no salgan del país por 6 meses tras concluir su mandato. ¿Por qué la necesidad? Es la coyuntura también respecto de past presidents y también respecto de la situación del presidente Martín Vizcarra. Congresista Zenaida Solís, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Ya, Cristian, lo que sucede es que estamos en el pleno. Correcto. Y las horas van pasando, pero acabo de salir, está bien. Sí, desde el Partido Morado estamos planteando lo que en la colonia existió como juicio de residencia, que era el impedimento para que los en ese entonces las autoridades salieran del país hasta no dar cuentas. Resulta que en nuestro país todos los expresidentes están comprometidos en actos delictivos y en algunos casos ya hemos visto con fugas hasta el Japón en el caso de Fujimori o Estados Unidos en el caso de Toledo. No podemos seguir permitiéndolo, más aún cuando en el caso del presidente Vizcarra hay indicios, fuertes indicios de cuestiones irregulares sobre las que tendrá que dar cuenta. Entonces, a diferencia de quienes piden vacancia hoy, nosotros en el Partido Morado estamos proponiendo esta norma constitucional que necesita obviamente 2 aprobaciones en 2 sesiones para que los presidentes se queden por lo menos 6 meses sin poder salir del país mientras se aclaran todas sus cosas. Esclarecidas todas sus cuentas, ya se pueden ir. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos para no tener que estar nuevamente preocupados por extradiciones, Cristian. Ok. Congresista, una pregunta. ¿Por qué no preocuparse también respecto de que la fuga, pues, si de una fuga se trata, obviamente, pues sea antes de dejar el cargo? Un poquito lo que ocurrió con Alberto Fujimori, que renunció por fax. Entiendo que la coyuntura es distinta, porque está el tema también de la pandemia. Entiendo que no hay una vicepresidente o vicepresidencia para finalmente dejarle el cargo. No sé cuál sería la situación actualmente para los viajes del presidente, pero ¿no tienen en cuenta esa preocupación, esa posibilidad también? Pero actualmente, Cristian, para que el presidente salga del país tiene que pedir permiso al Congreso. Como usted comprenderá, ese permiso sería absolutamente denegado, sobre todo en este caso en que no hay un vicepresidente o una vicepresidenta. Entonces no me parece que no configura. En lo que sí nos hemos preocupado también es en involucrar a los gobernadores regionales en este mismo tema. ¿Para qué? Para que igualmente den cuentas, se preocupen de dejar las cuentas claras antes de, porque finalmente esa es la razón, ¿no? La cuestión no es meterlos a la cárcel a todos, qué horror, ¿cómo es posible? Lo que queremos es que se preocupen de dejar las cuentas claras al momento de terminar su mandato, de modo que sea más fácil, pues que a los 6 meses puedan decir hasta luego, me voy de paseo, de viaje, a vivir en otra parte, lo que quieran, pero antes no. De acuerdo, señora Solís, buenas tardes, la saluda Fátima Aguilar. ¿Se ha hecho el análisis constitucional de este proyecto? Se lo digo porque estamos hablando de la ley, del derecho a la libertad, perdóneme, y además porque también nos estamos anticipando a que como otros están siendo investigados, entonces el siguiente también seguramente lo será, y nos estamos limitando a los presidentes regionales, al presidente de la República, pero hay muchos otros funcionarios que también pueden estar, involucrados en actos de corrupción, y además que 6 meses no es necesariamente el tiempo que demora siquiera descubrir actos de corrupción, ni mucho menos llegar, por ejemplo, a una etapa de acusación o pedir otras medidas cautelares. Sí, lo que pasa, Fátima, yo también habría querido 1 año, por lo menos. No, pero, yo no he querido, por si acaso. Solo le pregunto si ha hecho el análisis constitucional. Consenso, no, yo hablo del Partido Morado. Okay. En la bancada del Partido Morado estuvimos trabajando el tema y yo era de la opinión que tenía que ser 1 año. Pero el argumento es que no se puede limitar demasiado tiempo y que además las investigaciones no deben comenzar cuando termina el mandato, sino en el momento en que se conocen actos ilícitos, como en el caso de Martín Vizcarra, que la fiscal de la Nación se ha comprometido a iniciar de una vez las investigaciones, e igualmente los fiscales del caso Lava Jato están dando inicio a investigaciones. Entonces no es que se empieza a investigar después,
se va investigando, se va avanzando y se va teniendo a punto las investigaciones para en esos 6 meses poder actuar. De acuerdo, pero no todos los hechos o todos los, las noticias criminales se dan antes de que termine el periodo o el mandato de un presidente de la República o de un presidente regional. Y además, por ejemplo, en el caso de la fiscal de la Nación sobre el caso Swing, ha dicho que contra el presidente la investigación va desde julio próximo. Eso como precisión, pero aparte, por favor, señora Solís, yo le preguntaba si se ha hecho el análisis constitucional, porque estamos hablando del derecho a la libertad de tránsito también. Sí, claro, se está restringiendo, pero eso, para eso son las normas, efectivamente. Las normas modifican algo y en atención a que en los últimos tiempos tenemos el problema que tenemos, me parece que es derecho de los peruanos evitar. Para eso son las leyes, porque si no vamos a tener el problema de que permanentemente se nos va a decir, no, yo de aquí no me muevo, esta es mi patria, no me voy, y luego a la vuelta de la esquina ya se fueron. Bien. Entonces, si es que alguien tiene la responsabilidad de dirigir el destino de nuestro país o el destino de sus regiones, porque estamos abarcando a las autoridades con más altas responsabilidades únicamente por eso, para no restringir al resto, pues que tengan la limitación que corresponde, nos parece correcto. Personas probas podrían también sentirse ahuyentadas por esa medida porque dirían, caramba, si yo soy una persona honesta y cumplo un mandato y me van a limitar la libertad de poder viajar o moverme hacia otro país, porque mejor no me arriesgo y no soy autoridad y me alejo de la política. Bueno, por eso mismo han puesto 6 meses. Presidente y gobernadores regionales. Precisamente por eso, por esa razón, como he dicho, yo soy de la opinión que sea 1 año y me han dicho que 1 año puede ser mucho porque pueden perderse conferencias, situaciones interesantes, etcétera, una vez que pues salen del mandato. 6 meses, en cambio, es una cantidad de tiempo que puede hacerse más llevadera. De acuerdo, bueno, entiendo que tiene que hacerse un análisis constitucional, pero además, ¿acaso han pensado que sea otros funcionarios también, congresistas incluso? No, precisamente no, porque si no van a decir que estamos restringiendo el derecho de todos los peruanos, así como usted acaba de decir. Entonces, queremos que sean solamente las más altas autoridades. Ahora, congresista, me preocupa que usted en la entrevista que hemos iniciado hace pocos minutos ha dicho que es justamente también una medida para evitar el tema de la vacancia y que finalmente todos se queden tranquilos respecto de que Martín Vizcarra no va a salir del país. Eso podría argumentarse desde ya, finalmente, como que no es factible porque se está haciendo una ley con nombre propio. Para evitar la vacancia sacamos esta ley. No es exactamente así, pero digamos que usted no me puede negar que todos los expresidentes están involucrados en actos delictivos y eso es verdaderamente vergonzoso. Entonces no configura una cuestión de Martín Vizcarra, configura un fenómeno que hace rato, hace mucho tiempo lo estamos sufriendo. Desde ese punto tenemos la obligación de cuidar que no siga sucediendo. No es posible que nos siga pasando y que no haya una reacción. Ahora, respecto de que para que no haya vacancia lo hacemos, es una interpretación algo incorrecta. Nosotros estamos en contra de la vacancia, ¿por qué? Porque estamos a 5 meses de las próximas elecciones. A 5 meses. Si se vaca hoy día al presidente de la República y se hace un nombramiento de un presidente, que puede ser el presidente del Congreso, por ejemplo, y tiene que entrar un nuevo gabinete ministerial, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la pandemia? ¿La pandemia se acabó? No se acabó. ¿Qué hacemos con la crisis económica? ¿Se acabó? No se acabó. Entonces, los ministros que entran a aprender. Macetti, la ministra de Salud, por ejemplo, es la persona que más sabe del COVID, más sabe del problema que nos ha traído la epidemia. La sacamos, entra un nuevo ministro, va a empezar a aprender. Se irá muriendo más gente hasta que el nuevo ministro aprenda. ¿Eso queremos? No queremos. Estamos pensando en el Perú. Estamos pensando en lo que nos conviene, en lo que sea más propio para el bienestar de todos y sobre todo la capa más vulnerable, que son los que terminan sufriendo siempre.
Correcto. Bueno, congresista Solís, pasemos por favor, bueno, antes de que pasemos al otro tema, porque me parece importante hablar sobre este proyecto que usted también ha presentado sobre la ley antimonopolios, pero para concluir el anterior, en todo caso, se descarta totalmente incluso que después de un análisis y debate ustedes cambien de posición entonces en torno a la vacancia. Sí, lo tenemos absolutamente dicho. Nosotros habitualmente no nos desdecimos, entonces eso es así, ya lo hemos anunciado y eso Bien. Por último, sobre esta propuesta de los 6 meses con impedimento de salida, que es, como aplicar una medida cautelar para una persona que probablemente incluso no tenga investigación en ese momento, ¿no le parece, o bueno, qué le podría decir a aquellos que califican que esto es como una propuesta populista? No es populista de ninguna manera, es más bien una medida que cautela los intereses de los peruanos. Si viene un próximo presidente que es absolutamente probo, que no tiene ninguna complicación, preocupación en los próximos 5 años, seguramente habrá una enmienda y seguramente seremos todos felices. Pero hasta que no lo sea así, creo que lo más odioso que la gente, que los peruanos sentimos, es que ante las situaciones anormales no respondamos. Y desde el Congreso estamos respondiendo por eso. Bueno, me parece que va a ser un debate bastante interesante en el tema constitucional, de todos modos, señora Solís. La propuesta sobre la ley antimonopolios, ¿en qué estadio está? Y por favor, algunos alcances. Está el debate en este momento, vamos a ver qué sucede. Se trata de hacer una ley antimonopolio, un control previo de fusiones, es decir, que antes que 2 grandes empresas, o una grande y una chica, se fusionen, le pregunten al Indecopi si están de acuerdo, aunque pueden fusionarse o va a restringir el mercado. Lo que hemos tenido hasta ahora es que los grandes poderes económicos se juntan al punto que asfixian el mercado. Por ejemplo, hace 10 años habían 10 cadenas de farmacias. Hoy día hay un solo propietario que es propietario de todo el mercado de farmacias y decide por el precio de los medicamentos, por el 90% del precio de los medicamentos. En la pandemia también hemos visto cómo la gente buscaba los medicamentos, no los encontraba o los encontraba demasiado caros, igual el oxígeno, igual alimentos, etcétera, etcétera. Todos los países excepto Cuba y Guatemala y Perú no tienen una ley antimonopolio. En el interregno parlamentario, el presidente, el ejecutivo hizo un decreto de urgencia, pero no completo. Entonces nosotros estamos pidiendo que sea una ley, lo hemos completado, le hemos puesto varias características, por ejemplo, de independencia técnica al Indecopi, que sea el ente regulador por excelencia. ¿La opinión de Indecopi? Sí, claro. ¿De acuerdo? Están de acuerdo, absolutamente. Bien. Están de acuerdo. Correcto. Y una preguntita respecto a ese tema, porque, claro, el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero definitivamente si esta tarea se le va a dar a Indecopi, va a necesitar un presupuesto mucho mayor para poder controlar. ¿Cómo corregir ese tema? ¿Cómo, superar ese tema? El Indecopi es una organización muy interesante que no recibe presupuesto del Estado, se maneja por tasas y multas, y eso es lo que le da su presupuesto. Ahora, claro, una labor más grande, más importante como la que se le está dando, sí prevé un presupuesto que ya está establecido, además que va a tener que venir, está adscrito a la PCM, y como estar adscrito de la PCM le corresponde un presupuesto. De acuerdo, solamente... Claro, un presupuesto, pero va a tener que ser, va a tener que ser mayor necesariamente, pero bueno, vamos a ver cómo se decanta ese señora tema. Dale, Solís, en unos segundos nada más le pido la respuesta. ¿Cuál es la seguridad que tienen ustedes, parte de la bancada del Partido Morado, de que se van a respetar las elecciones y esas serán neutrales, digamos, teniendo en la presidencia al señor Martín Vizcarra, pese a las declaraciones que ha tenido, señalando a 2 organizaciones políticas sin decir quién le ha sugerido, por ejemplo, aplazar las elecciones? Y número 2, cuando lamentablemente hay audios donde se le escucha al presidente organizarse para llevar información, por lo menos errónea, a la Fiscalía y al Congreso.
Bueno, el presidente no hace las elecciones. El presidente lo que tiene que hacer es no meter mano para que las instituciones correspondientes, que el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, sean las que hagan unas elecciones libres, absolutamente transparentes, y de eso, por supuesto, no todos los peruanos nos preocuparemos de que sea así. No creo mayor problema. Por eso mismo le consulta. ¿Quién le preocupa que mete más mano? ¿El presidente o el Ministerio Público con la denuncia, por ejemplo, o la investigación abierta contra Julio Guzmán por los dichos finalmente de un periodista? Pero esas son cosas menores, absolutamente menores, que se caen en el camino, no tienen ningún sustento en relación a Julio Guzmán. Así es que no me preocupa para nada, sinceramente. Sí, claro, pero no debería ser preocupante si usted dice que es menor, porque se abre investigación y justamente según un plazo de 8 meses, que es tiempo que falta para las elecciones. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? No, tampoco es que queremos quejarnos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Le parece ok? Es correcto, digamos, dentro del trabajo normal de un ministerio público. Hay que hacer que las instituciones hagan su trabajo. Ya se dan cuenta que ahí hay un gran error. Las instituciones se darán cuenta. Ok. Gracias, congresista. Hasta luego.